Muy buenos días, queridos todos, especialmente queridos hijos. Y digo que especialmente queridos hijos, porque como todos sabemos, mañana domingo es el Día de la Madre. El Día de la Madre. Alguien ha dicho, y creo que no con poca razón, que ser madre es tener 2 vasos de agua y 2 hijos. Y decir ella, yo no tengo sed. Y en los años que llevo de vida esto he tenido yo la oportunidad de experimentarlo con mi madre. Aun cuando estábamos casados, nos acercábamos a casa de mi madre con mis hijos. La pobre no tenía casi nada, lo que tenía era para cenar ella, y cuando nos veía se lo daba todo a mis 2 hijos y le decíamos, no madre, que esto es para usted, y decía, no, a mí se me ha ido el hambre. Por supuesto que era una mentira piadosa que nos decía, porque cuando nos veía aparecer se perdía, el sentimiento se le apoderaba. Alguien ha dicho también, y no con poca razón, que sin una madre no podríamos celebrar el Día del Padre. Hace poco lo celebramos, pero eso es gracias a las madres. Así pues, querido hijo que me escuchas, quien te diga, si es que hay alguien que se atreve a decirte que te quiere más que tu madre, te miente, te miente. Madres, muy bien se ha dicho, solamente hay una. Madres, solamente hay una. Por eso cuando el profeta Isaías, por orden de Dios, escribe su capítulo 49 y versículo 15, él dice ahí, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Imposible. Esto lo dice Dios, pero usa al profeta Isaías para que lo transmita al pueblo. Imposible que una madre se olvide, por lo menos una madre que no esté desnaturalizada, naturalmente, como son la inmensa mayoría de madres. Es imposible que una madre se olvide y abandone al hijo que acaba de nacer. Incluso, mirad lo que os digo, incluso aún las madres rameras, que también las hay, reaccionan de esta misma manera, a pesar de su oficio o de su profesión o como quieran ponerse ahora, incluso en el carnet de identidad. Reaccionan de esta misma manera, porque tienen los mismos sentimientos que el resto de madres. Mirad lo que vemos en la misma Biblia. Estamos en el reinado del rey Salomón, el hombre sabio por excelencia. Dice de que había 2 rameras que vivían juntas y que ambas a la vez, con pocos días de diferencia, tuvieron un hijo. Las 2 dormían en la misma cama con los 2 hijos. Y ocurrió que a medianoche una de ellas, dándose la vuelta, asfixió al hijo. Y cuando se dio cuenta, aprovechando que la otra compañera estaba dormida, cogió a su hijo y se lo llevó a su lado, y el muerto se lo dejó a la madre verdadera, a la madre inocente. Y cuando la madre inocente se levantó para darle pecho al niño, se dio cuenta que el niño estaba muerto y que el niño no era el suyo. Empezaron a discutir las 2. Se fueron ante Salomón para que solucionara el problema como rey que era y autoridad máxima. Y Salomón, usando de su sabiduría, se le ocurrió esta idea. Dice, traedme una espada. Y le trajeron una espada. Y dijo, esta dice que el hijo es suyo, la otra dice que es suyo, pues que no haya más peleas. Yo parto el niño con la mitad y le doy la mitad a una y la mitad a otra.
Y dice el texto que entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque se le conmovieron las entrañas por su hijo. Esta es la expresión que yo quería traer ante vosotros. Porque se le conmovieron las entrañas por su hijo y dijo: ah, Señor mío, de ninguna manera, dad este niño vivo a ella y no lo matéis, pero dádselo por lo menos que viva. La otra le daba lo mismo, porque la otra, como no era suyo el niño, pues sí, hubiera aceptado lo de partirlo por la mitad. Estos son los sentimientos de una madre. Sean madres de las que llamamos nosotros normales, porque son la gran mayoría, o incluso sean madres rameras. Para este caso es lo mismo. Madres, queridos hijos, solamente hay una. Solamente hay una. Por eso cuando Madame Campan preguntó a Napoleón cuál era la más grande necesidad de la nación francesa, según lo veía él, sin ningún tipo de vacilación, contestó: madres. Lo que necesita nuestra nación son madres, pero madres verdaderas, que hagan la labor de madre. Bien, pues en este día yo quiero compartir con vosotros una madre que iba a decir bajo mi punto de vista, pero doy un paso más. Creo que es bajo el punto de vista de la Biblia. Fue una madre ejemplar, una madre que la podemos tomar como referente, como modelo, una madre maravillosa, como acostumbran a ser todas las madres, pero esta un poquito más. ¿Y sabéis en quién estoy pensando? Nada más y nada menos que en la Virgen María, la madre humana del Señor Jesucristo. Alguien dirá: a ver si ya después de casi 60 años que llevas en la fe evangélica, te vas a volver a la fe antigua, a tu fe católica, de donde surgiste habiendo sido monaguillo y queriendo ser incluso cura, a ver si ahora el sentimiento te ha perdido y quieres volver para atrás. No, hermanos, como ya os dije el día de mi testimonio, agradezco mucho todos los que han hecho por mí algo, sea en la esfera donde haya sido o en la fe donde haya sido. El Señor todo lo ha encaminado para cumplir sus propósitos, pero por supuesto no tengo ninguna intención de volver para atrás. Pero eso no quita que tengo que reconocer lo que dicen las Escrituras acerca de esta mujer maravillosa, la Virgen María, una madre, pues como pocas o como ninguna. De alguna manera, creo que a María le podríamos aplicar las palabras que encontramos en Proverbios, capítulo 31 y versículo 29, donde la Biblia traduce en el enunciado la mujer virtuosa, y presenta lo que es una mujer virtuosa, y presenta a una madre, a una esposa, y dice ahí: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y si no recuerdo mal, creo que estas palabras las dice el esposo. Qué necesario es, queridos esposos, queridos hermanos, que reconozcamos esto en nuestras esposas, con lo que nos han ayudado, con lo que han trabajado a favor de nosotros y de nuestra obra. Ya es hora que vayamos reconociendo estas cosas en nuestras esposas. A lo mejor es un poco tarde, pero más vale un poco tarde que no lo hagamos nunca. Vamos a leer una porción que nos va a servir de base acerca de la Virgen María. Bueno, si acaso, antes de ir a esa porción, hacer alguna puntualización acerca de la Virgen María. Yo he de reconocer que no es seguro que el nombre de María sea el más bonito para poner a una hija. A mí personalmente me gusta mucho,
pero tengo que aceptar que contra gustos no hay disgustos. Ahora, lo que sí que queda bastante claro es que María tuvo que ser la mejor madre de todas. ¿Y por qué digo esto? Que tuvo que ser la mejor madre de todas. En dos argumentos sustento esto. Primer argumento o primera razón. Aquel que lo conoce todo, como es Dios, la eligió para ser la madre de su propio hijo. ¿Vosotros pensáis que Dios el Padre iba a escoger a una mujer cualquiera para que en su seno concibiese al que iba a ser el Salvador del mundo? Por favor, ¿pero en qué cabeza cabe esto? Por lo tanto, tuvo que ser la mejor cuando Dios se decidió por elegirla a ella. Y en segundo lugar, la segunda razón es que los rasgos de un observador imparcial, pues se da cuenta que son rasgos insuperables, como ya veremos a lo largo del día de hoy, y como no podremos terminar también de una segunda sección que haremos la semana que viene. Maliciosamente, antes de entrar en la lectura, se ha dicho que los cristianos evangélicos ni creemos en María, ni la respetamos, ni la amamos, y un larguísimo etcétera más. Yo puedo dar fe de ello, porque yo, como proveniente del catolicismo romano, puedo constatar que ya desde muy pequeño se me adoctrinó con estas ideas. Ya lo expliqué en mi testimonio. Cuando conocí a la primera protestante, es que yo me pensaba que era una persona distinta en cuanto poco menos que el mismo demonio en persona. Y algo así con María. Es que los protestantes no quieren a María, que es la Madre de Dios. Eso dicen los católicos. Es que no quieren esto, es que la odian, es que la aborrecen, es que... Y uno va bebiendo desagua, hasta que finalmente te conviertes al Señor, te repasas la vida de María y te das cuenta que nada de esto es así. Te lees los libros escritos por teólogos evangélicos acerca de la persona de María y la encumbran y la suben hasta donde se puede subir. Como la madre del Hijo de Dios hecho carne, no como mediadora, no como corredentora, que no lo es, pero sí le dan el lugar que le corresponde, que es lo que vamos a hacer en estas dos secciones. Vamos a la lectura, capítulo 1 de Lucas, versículos 26 al 38. Y de aquí sacaremos tres características que hay aquí acerca de la Virgen María y que la definen como una madre ejemplar. Leemos: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lo que se va a producir en tu seno va a ser motivo casi de envidia santa por el resto de mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Sabéis lo que es la palabra gracia en el Nuevo Testamento? Favor inmerecido. María no se merecía esto, pero el Señor le dio esta gracia. Porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esto es Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por supuesto que creemos en la virginidad de María. En este momento donde todavía no estaba casada, luego tuvo bastantes hijos más, pero los tuvo en santidad con el que era su esposo. No hay ningún pecado en ello. ¿Y por qué no reconocerlo si la Biblia lo dice? Y además da sus nombres, hermanos y hermanas, que eran hermanos en cuanto a la madre, todos de la misma madre, y en cuanto al padre, en fin, en cuanto al padre, perdón, todos del mismo padre. Y en cuanto a la Virgen María, pues eran hermanos del Señor Jesús, pero no de la misma manera. ¿Me entendéis ya, verdad que sí? Continúo. Dice: y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es su 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Dios ha hecho un milagro en tu pariente Elisabet, la cual fue madre de Juan el Bautista, y también lo va a hacer en ti. La diferencia, tal vez, seguro, en que Elisabet tenía relaciones con su marido Zacarías, lo que era estéril, y en esta ocasión dijo: pues no, el semen va a germinar en la matriz o en la vagina. Yo no entiendo mucho de esto, de la mujer. Esto era imposible científicamente. Yo voy a hacer un milagro para que sea posible. Mientras que en el caso de María, el milagro fue mucho más grande, porque es que ya no había tenido relación con ningún hombre. Finalizo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay aquí 3 características acerca de María. La primera, la vemos como una mujer sumisa. Mujer, todavía no era madre. La segunda, la vemos ya como una madre reflexiva. Esto lo veremos el día que viene. Y la tercera característica, la vemos también como una madre sufrida. Por lo tanto, una mujer sumisa, una madre reflexiva y una madre sufrida. En cuanto a la mujer sumisa, voy a leer cuál fue la única respuesta que María le dio al ángel. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor. ¿Sabes qué te digo, ángel? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Me someto. Una mujer sumisa. Claro, en principio la vemos que es sumisa únicamente en palabras. He aquí la esclava del Señor. En aquellos tiempos un esclavo, era como una mercancía. Los que conocemos la historia de Estados Unidos y la esclavitud y todo esto podemos imaginarlo. Eran las personas sin derechos. Pues María aquí se presenta de esta manera: he aquí la esclava del Señor. Pero claro, esto lo dice solamente, pero luego pasamos a los hechos. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No solamente lo digo de palabra, sino que ya me pongo en las manos de Dios para que haga conmigo conforme Él ha dicho. Y a partir de aquí vemos un ramillete de escenas que están en la Biblia donde nos confirman esto de que era una mujer sumisa. Si fuéramos al capítulo 2 del Evangelio de Juan y entráramos en lo que Juan llama el primer milagro que hizo Jesús, el primero de todos es este, el de convertir el agua en vino.
Primeramente vemos que ella de alguna manera había ayudado a preparar esta boda. Sí, era una de las que llevaba el tema. Pero ahí la vemos que a pesar de ser una líder entre todos ellos, pasa voluntariamente a un segundo plano y además aconseja la obediencia únicamente a su hijo. Les dijo ella, capítulo 2 de Juan, versículo 5, a los que llevaban el tema: haced todo lo que él os dijere. Haced todo lo que mi hijo os dijere. Yo paso a un segundo lugar. Una vez que ha desaparecido el Señor Jesucristo, ha muerto, ha resucitado y ha ascendido al cielo, en el libro de los Hechos la vemos haciendo piña con el resto de creyentes. Eso sí, bajo la autoridad espiritual de los apóstoles. Esto lo leeríamos en el capítulo 1 de Hechos y versículo 14. Allí había, dice el escritor, que es Lucas, que había en aquella reunión como 120 personas, y una de ellas era precisamente ella. Luego añade también otro detalle, que no viene al caso ahora, con sus hermanos, es decir, con los hermanos del Señor Jesucristo, que anteriormente no creían en él, es más, buscaban su muerte y su destrucción. Pero una vez que murió y resucitó, y hasta que se produce este encuentro de Hechos 1, ahí se convierten al Señor, y ahí ya son personas nuevas. Pero anteriormente en el ministerio del Señor Jesucristo, ellos eran enemigos, como veremos luego, del Señor Jesucristo. Aplicación. Esta va para las madres de hoy en día. Queridas hermanas, a pesar de los tiempos que vivimos, son tiempos difíciles. Son tiempos donde la fe, si no ha desaparecido del todo, está a punto de casi de desaparecer, si no fuera por la gracia de Dios que lo va a impedir. Casi nadie cree, ¿verdad que sí? Pues a pesar de estos tiempos que estamos viviendo, madres así como María necesitan nuestros hogares y también nuestras iglesias, ¿por qué no decirlo? Y con esta referencia que voy a dar ahora terminaremos el día de hoy. Cuando el apóstol San Pablo escribe la carta a uno de sus continuadores de la obra, porque él también se va a morir, Tito capítulo 2 y versículo 4, él ahí dice: Tito, tienes que enseñar a las mujeres mayores, a las madres, a las abuelas, a que enseñen a las jóvenes, a las hijas jóvenes, que enseñen, entre otras cosas, a amar a sus hijos, también a los maridos y todo esto, pero bueno, sobre todo que enseñen a amar a sus hijos. ¿Qué madre es, queridos todos, la madre que no ama a su hijo? Incluso aquella ramera, no digo aquellas dos rameras, porque había una de las dos que le importaba todo igual, le daba todo igual, pero la otra sí. Dice que se le conmovieron sus entrañas cuando Salomón habló de partir al niño por la mitad y dijo: no, que se lo quede ella. Es mío, pero que se lo quede ella. Prefiero verlo vivo en manos de otra mujer que no muerto. Estos son las madres. Estos son las madres. Y por hoy, pues ya lo vamos a dejar aquí, pero quedamos para la semana que viene, donde veremos las otras dos características de la Virgen María. Una madre, aquella es una madre reflexiva, y después veremos una madre sufrida. Y ahí destacaremos lo que tuvo que sufrir la Virgen María a lo largo de su vida. Lo vamos a destacar. Así pues, queridos hermanos, y sobre todo, queridos hijos, que Dios nos bendiga mucho y celebremos este día en honor y en recuerdo de nuestras madres. Yo tristemente ya no tengo la mía, pero aún me acuerdo que cuando murió en mis brazos en el hospital, y yo llorando, y ella mirándome con la mirada ya perdida, porque murió conscientemente. ¿Cuánto he llorado yo? La muerte de mi madre. Que Dios nos bendiga y hasta la semana que viene.